¿Qué tal? Les saludo con agrado. Yo soy la doctora María Cristina Caballero Velarde, soy pediatra intensivista con doctorante incluso en bioética. Nos corresponde ocupar este espacio ahora con un tema muy importante. Muy importante no solo para el personal de salud, sino para la población en general. Hablaremos un poco sobre la voluntad anticipada, permitiéndome poner que es una visión crítica lo que vamos a manejar ahora. Bien, iniciaremos con una breve introducción, el concepto de muerte digna, lo que es una voluntad anticipada y el impacto que esto provoca, la normatividad que nos rige, que es situación importante al menos en Ciudad de México, la toma de decisiones y finalmente una conclusión que estoy segura que más bien será una reflexión de cada uno de ustedes. Nos ubicamos ahora en la época precisamente en la que estamos, en una época de posmodernismo donde lo siguiente es lo que predomina. Una participación social que la sabemos, es extraordinaria y que no tiene freno, que cada vez es mayor, la capacidad de estar totalmente comunicados es instantánea y eso ha impactado en toda la vida, no solamente en la medicina. Tenemos la amenaza del medio ambiente, que este no sería el tema para ocuparnos, pero sabemos que está cobrando con creces el daño acumulado tan grande que hemos hecho durante tanto tiempo. Se habla ahora de conceptos bioéticos y se introducen incluso en la escuela, en los temas, en la universidad, en los grados a poder tomar en total, no importa en qué nivel sea, se tienen ahora la obligación casi en la formación de tener estos conceptos bioéticos porque van muy de la mano con el buen actuar médico, con lo que corresponde al acto médico en sí. Tenemos también la autonomía, que la autonomía a veces el público, sobre todo aquí los pacientes en ese caso, lo piden a ultranza, lo solicitan mucho, pero hay que considerar nosotros que no se puede ejercer un derecho libre a la autonomía como lo es sin que estés completamente informada. Y esa es la función entonces del personal de salud. Dar toda la información posible, todo tipo de cuestionamientos para que el familiar o el mismo paciente en su caso pueda tomar decisión. Consentimiento bajo previa información, no considerarlo como un documento útil para salvarnos en un futuro de un problema legal, es un proceso que puede ser mínimo, pero es un proceso de comunicación asertiva muy importante para que todo marche de la mejor forma posible. Han cambiado, es cierto, la atención médica cambia, ya no estamos en una época de decidir nosotros los médicos con un sentido muy paternalista lo que era mejor para el paciente. Ahora son ellos los que bajo el conocimiento lo más certero posible de lo que están viviendo, entonces puedan entonces, tomar ellos sus propias decisiones y claro, se harán entonces decisiones tomadas en conjunto y es cuando se firme el consentimiento y cuando todo va marchando por el mejor camino posible. Está la tecnología, que sin duda es imparable y que mucho nos ha ayudado, pero también es motivo muy grande de los aspectos bioéticos porque la tecnología con todo su avance llega mucho antes que una normatividad o que entendamos muy bien la parte ética de su aplicación. Y por último, pues estamos en una época todavía actual de COVID, en donde la incertidumbre ha sido la situación sin duda que prevalece y la cual todavía continuamos con ella. No sabemos qué es lo que nos va a continuar. Bien, en este escenario que tenemos es una sofisticación creciente de los procedimientos diagnósticos. Estos en ocasiones se ven, al menos en ocasiones, impuestos como una barrera tecnológica entre el médico y el paciente, dando cierta insatisfacción de los servicios de salud. Entonces, a la mano, a la par, viene el enjuiciamiento muy severo de todo el acto médico, lo sabemos. En conclusión, pongo aquí que ha crecido la fe en la medicina, pero ha disminuido la fe en la capacidad de los médicos para cuidar de los pacientes. Esa tal vez es una idea. ¿De dónde viene ahora el concepto digno que parte fundamentalmente para el tema que nos ocupa? Surgió de la visión horrorizada de la sociedad, porque se implementaron las terapias intensivas, crecieron mucho más y esa es la idea que tienen, no tanto de que es una muerte digna como tal, sino que es indigno y para ellos indigno es estar
con una asistencia mayor, con una medicina muy invasiva. Entonces, vamos en orden. Muerte digna surge de la sociedad y se asocia a ese morir con el avance tecnológico, mientras que una muerte digna entonces es el derecho que asiste a toda persona para rechazar una obstinación terapéutica. Veámoslo así. No nos vayamos al extremo, sin duda, siempre será tratado el paciente de acuerdo a sus necesidades, pero hay que evitar la obstinación terapéutica porque incluso esa está dentro de la analogía de crueldad y de tortura. Bien, otro punto importante a considerar es el sentido de vulnerabilidad, que todos lo tenemos inmerso en nosotros, pero surge ante situaciones importantes que nos amenazan, que nos hacen recordar esta finitud que tenemos como condición humana, ¿no? Nos recuerda la frágil y la contradictoria vida que en realidad tenemos. Es tan importante este sentido de vulnerabilidad que en el 2005 la um, unión que hubo sobre la Declaración Universal de los Derechos Humanos la considera como un principio ético, ¿sí? Y como decíamos, puede acontecer ante todo aquello que sea una situación amenazante, ¿no? La meta finalmente de esta declaración es garantizar el respeto a la dignidad humana. Dignidad humana es algo que todos podemos sentir, pero que tiene tal vez diferentes definiciones de acuerdo a nuestra vida misma, pero todos la sentimos y queremos que esté inmersa en todo nuestro trayecto de vida, incluso en la parte final de la misma. Esta vulnerabilidad vuelve a la persona incapaz de comprender una información y hay que entenderlo, ¿no? Y sobre todo juzgar en ese momento crítico qué es un beneficio o cuál es un riesgo. Muerte indigna, entonces es aquella que va a prolongar la vida por medios artificiales, esto es la llamada la obstinación terapéutica, porque la prolonga en momentos en que ya se escapa, es inminente una muerte en días, en tiempos, tal vez en meses, alrededor máximo de 6 meses, pero bueno, todo este proceso va acompañado de dolor y de sufrimiento. Entonces, los enfermos, recordar que son primariamente personas, esto obedece a un principio muy importante de Immanuel Kant, son personas, tienen algo inapreciable que es su dignidad, decíamos, y son sujetos y no son solo unos objetos que pueden servir para, como medio para otro tipo de fines. Esa es la intención, un principio básico dentro de esto. Recordemos un poco qué significa un paciente terminal. Bueno, es alguien portador de una enfermedad grave con un diagnóstico médico hecho por un experto que, cuya enfermedad es progresiva, es irreversible y que va a tener un pronóstico fatal. El tiempo preciso no lo podemos decidir, no lo podemos pensar tal cual, porque una cosa es estar en un padecimiento terminal y otra estar en una fase agónica, por ejemplo. Pero aquí lo importante a determinar es que no es susceptible a tratamientos curativos conocidos, ya no hay eficacia de esto, ¿no? Y la muerte tiene que ser algo, el paso siguiente, finalmente es eso, dentro de la vida misma llega el punto irremediable de que la continuidad en determinadas ocasiones pues es el fallecimiento. Los objetivos claros deben de estar para adecuar el esfuerzo terapéutico. Debe ser un diálogo asertivo. Y el diálogo asertivo, recordar que inicia siempre con la escucha. Y en verdad se quiere comunicar asertivamente, inicia escuchando a la persona. Eso nos da un panorama muy amplio para poder continuar nosotros. Se respetan los valores, tanto del paciente, de la familia, como también del mismo médico y del personal de salud involucrado, las enfermeras también. La familia, consideremos esto, la familia y el mismo paciente en ocasiones no pueden decir exactamente qué es lo que desean porque no entienden. Y de nosotros depende saber que lo hacen exactamente y lo comprenden así. Comprenden que ya no hay nada más que hacer, que ya no hay un tratamiento terapéutico probado, que se va a morir pronto, que ya pasó su última oportunidad de sobrevivir. Eso es importante que quede claro, para que entonces sus decisiones, al comprenderlo de una forma mejor, las decisiones van a ser también las más adecuadas y siempre va a generar un respeto, un marco muy importante de respeto. Esto es,
Recordemos siempre el principio de proporcionalidad terapéutica. Eso nos ayuda muchísimo a los médicos de cualquier nivel para saber qué es lo que estamos haciendo. A veces quisiéramos tener la mayor seguridad posible o el menor riesgo posible. Sí, se vale, pero también hay que partir del hecho de que el riesgo cero en medicina no existe. Absolutamente todo, todo lo que hagamos dentro del marco médico conlleva un riesgo. Aquí se trata de ver cada individuo con su enfermedad, ese riesgo de proporcionalidad terapéutica para evitar o para mediar en un momento dado el riesgo y el beneficio. Tener la mayor certeza posible del diagnóstico, eso nos corresponde. Evaluar el estado de competencia y de capacidad de los pacientes para su toma de decisiones. Involucrar a la familia. Ahora es un concepto muy importante, esa medicina centrada en la familia. Hay mucho escrito al respecto y yo creo que es de la mejor forma de poder dar con éxito finalmente una atención completa. Y por último, no podemos o no somos nosotros los médicos los que tenemos que definir el concepto de calidad de vida. Son ellos, cada uno. Se sorprendería uno, yo como pediatra podría contarles de varios casos donde uno como médico ha pensado que la calidad de vida ahí es muy, muy deficiente y no ha sido así ni para el paciente mismo ni para su familia. Entonces es algo que ellos deben de conceptualizar. Pasamos a la toma de decisiones. Debe de existir una unanimidad en el criterio que lo existe. Eso es importante. No podemos decir por la mañana una situación o suspender un tratamiento y por la tarde o en el turno festivo volver a iniciarlo. Eso no habla de estar de acuerdo, de tener un criterio uniforme, de manejarnos como un equipo. Al contrario, distorsiona mucho la idea en el propio paciente y en la familia. Estamos obligados a hacer un uso razonable de recursos. Sabemos que el presupuesto para el sector salud, y como lo acaban de confirmar, incluso ha disminuido. Es obligación nuestra cuidarla. Y cuando uno hace obstinación terapéutica, los recursos son invaluables los que se pierden. Podemos usar los recursos no solo de una semana, sino de un mes, tratando de prolongar una agonía y no buscando una curación como es lo usual. Entonces hablemos de adecuar el esfuerzo terapéutico y voy a hacer énfasis. Decimos adecuar el esfuerzo terapéutico porque no es posible decir limitar la acción terapéutica, porque eso en un momento dado, ante una situación que avance y sea un juez el que lo decida, dirá, usted limitó el esfuerzo terapéutico y su obligación como médico es no hacerlo. Entonces debe de entenderse que no se limita, se adecua, deja de necesitar los tratamientos invasivos terapéuticos y pasamos a los otros, a un cuidado incluso paliativo. Tenemos que tener el esmero en estos cuidados que hemos dicho ahora y sobre todo siempre a decir que el paciente no será abandonado bajo ninguna circunstancia. Pero aquí nos preguntamos para seguir adelante, ¿quién tiene entonces que decidir si se interviene o no? Pues lo vamos a decidir en conjunto, primero como equipo de salud, al saber por índices objetivos y subjetivos que no estamos ya ante una posibilidad de tratamiento curativo. ¿A quién le corresponde tomar las decisiones? Pues a ambos, como un equipo, a la familia involucrada también. ¿Y dónde está el límite de lo que es posible técnicamente y lo que es éticamente razonable? Eso es lo que como grupo lo tienen que consolidar. A veces no todo el grupo puede estar totalmente de acuerdo, pero con que se establezca una mayoría y estén en concordancia para transmitirlo así, eso es suficiente. Entonces, ahora vamos a ver el meollo, o sea, el punto clave de esto, la voluntad anticipada. La voluntad anticipada hay dos formas para que quede plasmada. Esta como documento, como todo un proceso en el cual la persona planifica sus cuidados de salud y rechaza aquello que él piensa que debe de rechazar. Y esto es ante un notario o ante un ministerio público. Y este es el punto del por qué yo digo una visión crítica. Ahora lo vamos a ver más adelante. Y vamos a entender que esto no es fácil de hacerlo. ¿Cómo voy primero ante alguien que no tiene conocimientos médicos a afirmar algo que puede ser y debe de ser definitivo? Porque lo va a afirmar un notario y tiene que ser tal cual el paciente lo pide. Entonces no hay una manera de poderlo movilizar y la verdad que los procesos para morir o las formas de morir son variadas. Entonces, ¿cómo se puede uno anticipar al hecho mismo si no está ante esa situación de etapa terminal? Este documento es una deliberación
entre ellos. Tiene que ser una persona con mayor de edad, con capacidad suficiente. Es un requisito que tiene un componente de tipo legal, pues se hace con un notario. Entonces, estas circunstancias le permiten expresar entonces libremente su libertad. Eso sí, lo van a expresar libremente, pero lo van a expresar adecuadamente, eso es lo que queda en cuestión, porque no saben cuál va a ser el proceso final. La otra forma de recurrir a la voluntad anticipada es a través de un formato. Hacerlo a través de un formato cuando ya se tiene un padecimiento que nos ubique en una realidad biológica y que lo más probable es que sea la etapa terminal de la vida, es entonces cuando se puede con firmeza, si todavía hay capacidad y competencia, firmar este formato. Y si no, ahora veremos que tiene la cadena de secuencia de familia en la oportunidad de hacerlo, de firmar, de identificarse y quedar aquí bien explícito que ya no más tratamiento curativo, que pasa a los paliativos, y si eso no, por ejemplo, donante de órganos, también queda aquí explícito. Esto lo maneja la Secretaría de Salud. Hay un órgano especial para esto, se baja el formato en un momento, no lleva ni minutos, y ya viene con un folio y se regresa con las identificaciones, obviamente la firma y las identificaciones, y un pequeño formato, pero solo 3 líneas del padecimiento en el que se está enfrentando como terminal. Entonces, decíamos, ¿por qué esta visión crítica? Primero, la voluntad anticipada, y son razones de peso como para decir que pues no la podemos anticipar. Primero, vivimos una pluralidad en valores y una pluralidad moral. No se comparte lo mismo de acuerdo a nuestra vivencia social. No pensamos lo mismo, no consideramos. Y los valores pues se han ido modificando. Yo no pienso que se hayan perdido, pero se van modificando conforme las generaciones. Entonces tenemos una diversidad biográfica increíblemente, y más nosotros, países latinos. Siempre hemos sabido que no hay enfermedades sino enfermos. ¿Esto qué quiere decir? Que cada caso tiene sus particularidades únicas, únicas, así como uno es un ser único, irrepetible biológicamente, y que así las circunstancias que tienen en torno a un final de la vida son únicas. Entonces la voluntad no se puede anticipar. La voluntad tiene que ser conforme a ese momento de una realidad biológica, y seremos entonces los más acertados para tomar decisiones, pues eso, decisiones buenas, decisiones confiables y que puedan ser prudentes. Sin embargo, existe confusión que lo vemos incluso hasta en las noticias o en las áreas de ese tipo, diarios, cuando personas importantes o con relativa fama en nuestro medio dicen, yo ya firmé mi eutanasia porque ya hicieron su documento ante un notario. Y eso simplemente se da uno cuenta que no entendemos. Como eutanasia significa un bien morir, pues la gente dice, ya firmé mi eutanasia para tener una buena muerte. Eso no tiene nada que ver. Una muerte digna, una muerte que entra para cuidados paliativos, en la cual se disminuye el tratamiento terapéutico y se da el paso siguiente, no tiene nada que ver con una eutanasia. Por mucho que los cuidados paliativos en un momento avanzado terminen en una sedación terminal que tampoco tiene que ver con esto. Y recordemos en este momento que hasta ahora, en nuestro país no está aceptada la eutanasia como tal. Entonces se dice muy fácilmente, sí, yo quiero una eutanasia o quiero un suicidio asistido, que es otra forma particular de favorecer el medio para que el individuo termine con su vida. Entonces todo eso lo hacen en aras de decir, bueno, yo quiero una buena muerte. Entonces ahí viene la confusión en los términos. La autonomía, recordar que el paciente que es capaz y competente, debe de respetarse sus decisiones, tiene todo el derecho a rechazar un tratamiento, ¿sí? Y comprobar que pues sí tiene la capacidad para hacerlo, pero esto es muy importante. El paciente no tiene un derecho, o sea, sí tiene, perdón, aquí el derecho a rechazar el tratamiento, pero no un derecho calificado para exigirlo. ¿Qué quiere decir con esto? Que hemos visto personal médico que dice, yo tengo que seguir con este tratamiento no útil porque el familiar me pide que siga haciendo yo todo lo posible. Y ese es un problema. ¿Qué es todo lo posible? ¿Seguir con obstinación terapéutica? ¿Seguir mediando sin fin los recursos? ¿Eso es lo que en realidad deseamos todos? No. Y no puede existir la presión de la familia para hacerlo, porque transgreden el propio actuar del médico.
Así es que es así como se les debe de informar y no al contrario. Sí, si ellos dicen que sigamos adelante, no. Son muchas las causas del por qué ellos piensan que eso es el mayor bien posible. Pero cuando uno toma siquiera unos minutos para decir no, usted me está haciendo algo que significa más dolor y sufrimiento para su paciente. ¿Es eso lo que usted quiere? Entonces ellos ya ven y entienden qué es lo que significa estar haciendo inútilmente tratamientos invasivos. Entonces, como parte de esto, hay que incluir en forma cotidiana estos conceptos bioéticos que, como sabemos, vienen solos con el actuar médico. Viene solo, porque ¿quién no busca un bien al paciente? No he conocido a alguien que diga, yo busco hacer un mal o que haga todo lo posible para hacer un mal a alguien. No, lo único que a veces hacer un bien significa no hacer un daño. Se invierte la situación, no hago daño, no doy aquello que sí le va a dar más dolor y sufrimiento porque estoy prolongando una agonía. Eso es el entender en realidad los conceptos incluso de la bioética. ¿Cómo hago el mejor bien posible? En estos momentos es lo primero, no hagas un daño. Y queda como un principio primario de elección, ¿no? Recordar que cada caso es muy diferente, totalmente ya lo habíamos dicho en su entorno. Y casi por finalizar, recordemos un poco lo que nos norma, la normativa jurídica que tenemos. Tenemos el Código Penal, donde incluso no se aplicará ninguna sanción, lo dice aquí en este artículo, en el 312, aquel personal de salud que actúe con cierta conformidad, apegado más bien a la Ley General de Salud, que eso es lo que falta, que nosotros tengamos la curiosidad de leer los pocos artículos que corresponden a la Ley General de Salud y que no va a tener una sanción si limita, o sea, en ese caso adecua, recordemos que es adecuar el tratamiento, no suspender, se va a adecuar ahora para seguir con un tratamiento de tipo paliativo en todo aquel paciente que está considerado como paciente terminal. Así estamos. La Ley General de Salud habla sobre la proporcionalidad terapéutica y pues permitir las acciones que llevan a un paciente a que no se le extienda la vida cuando pues no existe la posibilidad ya de una cura, queda así explícito. Y aquí en Ciudad de México la Ley de Voluntad Anticipada, solo les recuerdo, que está publicada desde el 2008 y que incluso posteriormente, un poco después, salió el reglamento. El reglamento se detuvo porque un poco hay que normar etapa por etapa y en realidad a los niños costó un poco más de trabajo hacer el reglamento para también adecuar el esfuerzo terapéutico en ellos, porque desgraciadamente sabemos que a veces la muerte no respeta generaciones y se anticipa en los hijos, en los sobrinos, en la gente que aún supuestamente no tiene una edad generacional para fallecer. Entonces, son los lineamientos de la ley de voluntad anticipada, se adicionan y se han condicionado, están disponibles, pero sabemos una realidad muy grande en nuestro país. No tenemos el recurso suficiente para tener una unidad de cuidados paliativos en cada centro hospitalario, porque en cada centro hospitalario, en cada hospital sobre todo, se requiere de tener una atención de este tipo. No la hay, pero se hacen todos los mayores esfuerzos porque incluso los cuidados inicien cuando el paciente está en una terapia intensiva o bien cuando se le asiste en su domicilio y ahí se le dé lo necesario para asistir a un proceso en una fase terminal. Es otro más, la ley de voluntad anticipada en el artículo 19, lo que decíamos, ¿quién lo puede firmar? En un momento dado, bueno, pues el cónyuge, incluso cuando se esté en concubinato también, los hijos mayores de edad, los padres o los adoptantes, los nietos mayores de edad, incluso los hermanos mayores de edad, o se va por jerarquía, pues hasta una quinta generación que pueden hacerlo. Yo creo que eso cualquiera tiene alguien al menos cercano y ha habido hasta algún momento en que cuando de verdad definitivamente no hay alguna posibilidad o una lejanía o todo el familiar, pues lo firma aquel que se considera un gran amigo de la persona para buscar el mayor bienestar posible. Entonces, pues ya en una manera de conclusión o incluso de reflexión, pensemos que escribir sobre esta toma de decisiones al final de la vida tiene mucho interés en bioética y podemos hacer todo un libro, un tratado de eso. Pero la verdad, al final es un buen acto médico, es tener ese juicio clínico, saber que hacemos todo con una seguridad completa también, que tenemos una buena comunicación, que tenemos equipo, que hemos ejercido algún tipo de liderazgo
para que esto se norme con nuestro equipo de trabajo y desde luego que estamos sometidos a la normatividad y a las leyes que imperan en cada país. Y con esto finalizo, con esto que dice que en verdad la muerte es un cuento, ¿no? No, nadie nos lo puede contar este cuento. Y como un acto propio, pues es una creación más. Y si bien sí es la última creación de la vida de cada uno de nosotros. Y bien, con esto yo finalizo agradeciéndoles mucho su amable atención. Muy amable.